Libia. Esto ya es África, corto acá. El gobierno libio designado por el Parlamento envió una carta a Guterres. Condenamos la violación y la flagrante interferencia en la misión de la ONU. El gobierno del LNA de Haftar, del este de Libia. Pasamos a Sudán. Pero vamos a revisar antes de Sudán los otros países de África. Quedaba Somalia, R de Congo, Sahel. ¿Cuál era el otro que me hablaba hoy? El Camerún era, ¿no? Luego hacemos todo lo de Sudán, que es más. Lo de R de Congo no se sabe nada. Del Sahel tenemos 3, puede ser que no hayamos leído. Las fuerzas de seguridad nigerianas utilizan gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en la búsqueda que exigían la liberación del líder de Biafra, Nauran Kanu. Los militantes del Cotanim regresaron para mostrar los camiones cisternas quemados, por lo que puedo contar. 41 camiones cisternas de combustible fueron quemados en la emboscada entre Segou y Sikasso. Esto es Mali. Armée malienne mais ka citerne mun escorté ka do Sikasso fe donc citerne nu ne ni donc amina o de jate damne tanga sigi be goma luma non de tanga sigi be goma non de buluba nona e kele ni fly ala ni fly ni sabay citerne nu ne fly citerne nu jenalo ni ka do non ni sabay ni nane ni dure ni waray ni wolo fly ni shege ala star no fly ni ko non tan ni tan lu ne fly ni foto wera dinare ni tan gele ni tan fla ala ni tan sala ni tan nan ni tan duru ni tan woro ni tan go fla ni tan shege ni tan woro ni am wana magere ni man sabale ya bisa banai saban beli ya bisa banai ya bisa banai ya bisa banai voilà kala ko ni ala may ba le 21 décembre 2025 akala ka demo inshallah on peut la jël fo leen do e ko mala fatikum in tansurullah yansurukum dan Allah subhanahu wa ta'ala tanu baraka jazakallahu khair aw fo leen todo ese combustible que tenemos ahí quemado iba para el ejército de Mali. Me pregunto quién fue el estúpido de mandar todo junto y no mandar un camión por día, que es algo bastante imbécil lo que han hecho, de mandar todos los camiones juntos de combustible y así quedaron todos quemados. El video de la emboscada de ayer muestra al menos 37 camiones cisterna incendiados por Al-Muayyah JNM.
Cabe destacar que ambas emboscadas de esta semana se llevaron a cabo a pesar del apoyo aéreo del Cuerpo de Ejército de África. En la emboscada de Colondieva, los militantes esperaron a que el helicóptero se retirara antes de lanzar el ataque, mientras que en Segowa, la densa vegetación les impidió permanecer ocultos y ser atacados mientras esperaban. En ambas emboscadas, los militantes no permanecieron mucho tiempo en la zona debido a la presencia del apoyo aéreo. Ah, claro, le habían mandado un helicóptero, como dice el texto, para que los proteja, pero no sirvió de nada. Tendría que haber sido una columna atrás y adelante del ejército, quizás la tenían y fue una emboscada, ¿no? Pero todo el combustible junto, eso es muy de tonto. Tienes que mandarlo de a poco el combustible porque más en una zona conflictiva. Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos en Malí el martes que abandonen el país de inmediato a través de vuelos comerciales, ya que el gobierno de Malí está bajo una creciente presión de los rebeldes vinculados a Al-Qaeda que imponen un bloqueo de combustible. ¿Quién era lo que vimos recién? Camerún. Interrupción de internet en Camerún mientras continúan las protestas relacionadas con las elecciones. ¿Dónde queda Camerún? Aquí entre Gabón, Nigeria, Congo, la República Centroafricana y el sur de Chad. También comparte frontera con Guinea Ecuatorial, los hermanos que eran del reino español antes. Ok, vamos a Somalia. Ha habido informes de ataques aéreos implacables contra los escondites de ISIS en Kal Miskat. Esta semana los medios informan que los ataques destruyeron cuevas del Valle Balade el viernes. Las fuerzas de Puntlandia informaron sobre las áreas afectadas para evaluar el daño infligido a los militantes. Bueno, solamente eso. Y en Sudán tenemos la situación que no va muy bien para el gobierno en Al-Fashir. La defensa aérea de la SAF interceptaron una nueva ola de drones explosivos lanzados por la milicia Janjaweed de la RSF en un intento de atacar áreas en el estado de Jartum por tercer día consecutivo. Una fuente militar sudanesa dijo al Jazeera: un avión de carga de la RSF fue destruido en el aeropuerto de Niala
tras un ataque aéreo del ejército. Este avión sería de Emiratos. Las fuentes han confirmado que SAF, la Fuerza Armada de Sudán y el RSF firmarán una tregua humanitaria de 3 meses mañana en Washington, D.C., en presencia de representantes del Quad, incluidos Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Otra estrella más que se quiere poner Donald. Corresponsal de Al Arabiya TV, ataque con drones de las fuerzas de apoyo rápido contra Jartum y Damasín en el estado de Nilo Azul por cuarto día consecutivo. Pero parece que esta tregua no se firmó al final, ¿no? Sudán, nuevos ataques aéreos contra Damasín en el estado del Nilo Azul. Esto lo domina el gobierno sudanés. Todo lo que está en azul lo domina el gobierno sudanés con su ejército. Y en naranja las RSF. Aquí en verde los aliados de las RSF. Sudán, nuevos ataques aéreos contra Damasín en el estado del Nilo Azul. Esto. Según los informes, las Fuerzas Armadas del Sudán llevaron a cabo ataques aéreos hoy en Badr, Kordofán del Norte. Esto coincide con los ataques diarios con drones lanzados por las RSF, dirigidos a varias ciudades de Sudán, incluida la capital, Jartum. Badr, Sudán Almohadilla Sudán. La defensa aérea del ejército sudanés derribaron drones del RSF antes de que llegaran a una nueva batería en el área de Kerem. Las RSF dicen que han tomado el control de la ciudad de Bara. Intentan tomar el control de un cuartel general del ejército sudanés en Alfa. El gobernador de la región de Darfur confirma que las RSF controlan la ciudad de Al-Fashir en Darfur, de una ciudad. Pueden jugar en casa. La ONU pide un paso seguro para los civiles en el conflicto Sudán después de que las RSF anunciaran el control de la ciudad. Los puentes militares dijeron Al Jazeera que las RSF controlan la ciudad de Amdam Ahmed en el norte de Kordofán. Estado de Kordofán del RSF anuncia su control sobre la ciudad de Al-Fashir, la capital del estado de Darfur del norte en el oeste. El gobernador de Darfur y de la protección de civiles en la ciudad donde una fuente de seguridad dijo Al Jazeera: la RSF controla la ciudad de Al-Zariba en Kordofán del norte en medio de un de desplazamiento. Han ganado varias localidades cerca de Al-Wai, de Khartoum, que están hechos. Parece que una base de apoyo para atacar Al-Wai y como tal. El RSF cometió crímenes de guerra de lesa humanidad contra civiles que huían en Al-Fashir después de tomar el control de la ciudad. Los militantes de las RSF están parados en el aeropuerto de Al-Fashir, confirmando su captura del último bastión de la SAF en la ciudad que resistió bajo asedio durante más de 500 días. Diga, pedimos un alto al fuego inmediato en Sudán y condenamos la violencia contra los civiles. Y el corresponsal de Al-Haddad,
las RSF están desplegadas en Al-Fashir para reforzar su control sobre la ciudad, en medio de condiciones humanitarias catastróficas en la mayoría de las áreas del estado de Darfur, Sudán. El Ministerio de Exteriores saudita dice que el reino enfatiza la necesidad que las RSF cumplan con su deber de proteger a los civiles, pues no lo van a hacer. Arko Minawi, gobernador de la región de Darfur, dice que las RSF están cometiendo masacres en Al-Fashir. Arko Minawi, gobernador de la región de Darfur. Presidente del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos, pedimos que se designe a las RSF como una organización terrorista extranjera. El Ministerio de Exteriores de Sudán ha exigido que el director de la Oficina del Programa Mundial de Alimentos y el director de operaciones abandone el país en un plazo de 72 horas. Y la Red de Médicos de Sudán informa de más de 14.000 civiles que fueron asesinados en Al-Fashir en un año y medio a causa de bombardeos, hambre y ejecuciones extrajudiciales. El director de la OMS dice que los informes de 460 pacientes y acompañantes asesinados en el hospital de maternidad saudí de Al-Fashir son impactantes y horribles. Y al borde del caos. Dice River sobre la evolución de la situación en Sudán. En Sudán se está produciendo un feroz enfrentamiento entre las tropas gubernamentales y las RSF por segundo año. Sobre la evolución de la situación en el Sudán. En Sudán, se está produciendo un feroz enfrentamiento entre las tropas gubernamentales y las fuerzas de reacción rápida por segundo año. Mapa de alta resolución. Versión en inglés. La reciente captura de Al-Fashir fue un momento decisivo. Más sobre capturar la ciudad. Esta ciudad de Darfur fue durante mucho tiempo el último bastión importante del ejército regular sudanés. Aquí se encontraba el cuartel general de la 6ª División de Infantería y las formaciones aliadas. A pesar del asedio y los suministros limitados, el ejército mantuvo una presencia estatal en la parte occidental del país. La pérdida de la ciudad ha permitido a las milicias consolidar su control sobre la región, y las fuerzas del gobierno han reducido su capacidad de influir en la situación en Darfur. Inmediatamente después de la captura, los rebeldes recurrieron nuevamente a sus tácticas habituales, una limpieza sangrienta de la población local. Tales episodios han ocurrido antes y han sido durante mucho tiempo parte de su enfoque de la guerra. Analizamos el conflicto en Sudán en detalle en el canal Africar. En particular, contamos cómo en septiembre y octubre el RBU aumentó sistemáticamente su ofensiva y al mismo tiempo recibió apoyo externo. Mercenarios colombianos y equipos de los Emiratos Árabes Unidos llegaron al país, lo que permitió a los militantes realizar operaciones más activas y presionar las posiciones del ejército. Anteriormente escribimos que es importante que las autoridades rusas desarrollen la cooperación con el liderazgo oficial del país en la persona de Abdel Fattah al-Burhan. Los militantes no están ofreciendo a Sudán ningún proyecto político, sus acciones tienen como objetivo destruir la gobernabilidad del Estado. En tales condiciones, las armas y el dinero del exterior fluyen sin cesar hacia el país, y Sudán sigue siendo un campo de juego para las fuerzas externas. Para los líderes rusos, la situación en Sudán es de importancia práctica. Necesitamos un socio capaz de gobernar el territorio y cumplir los acuerdos. El desarrollo de un puerto en el Mar Rojo, corredores de transporte y proyectos económicos conjuntos solo es posible con un gobierno central estable. Las estructuras rusas deben apoyar eficazmente a las autoridades sudanesas con armas para ayudar a estabilizar la situación y fortalecer el control del Estado sobre todo el territorio. La captura de Al-Fashir no debería llevar a hundir aún más al país en el caos. Bueno, aquí está el mapa, ¿no? Cuerpo de Comunicaciones y Ingenieros, tropas, cuarteles de la 6ª División de Infantería de las Fuerzas Sudanesas, capturados estos cuarteles. El que manejaba los drones también aquí, ¿no? Y no, son ataques con drones, perdón. Y los militantes de la RSF tomando el cuartel de la 6ª División de las SAF Al-Fashir
Al-Fajir capturado. Punto 1. Aquí. Punto 2 y 3. ¿Dónde estaría el 2 y 3? Aquí el 2 y el 3. Aeropuerto también. Aquí dicen que esto es sangre por la muerte y la matanza masiva que hicieron los del RCF. Aquí también un avance que han tenido en Al-Bara, Umdam, El-Rajad, Jabal al-Ashib y atacando Umruwa. Aquí un avance del ejército sudanés. Tenemos alrededor de Al-Obeid todo eso y Al-Fajir aquí. Muy buen mapa. Vamos a ver un poquito más. Espero hacerlo rápido y terminar pronto. Ya voy pasado 1 hora y un poco más. El mapa de Suriyak dice lo siguiente. Día 27 de octubre. Guerra Civil de Sudán, octubre de 2025, situación en Fasser, al norte de Darfur. Entre la última semana de septiembre y las 3 primeras semanas de octubre, las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias, RSF, llevaron a cabo varios asaltos contra las fuerzas gubernamentales asediadas en el centro de la ciudad de Fasser, sumida en la escasez de recursos militares y en duras condiciones de hambruna junto a la población civil. Para el 25 de octubre, las fuerzas rebeldes ya habían endurecido drásticamente el asedio con la captura de los barrios del norte, mientras que en el centro de la ciudad tomaron el Ministerio de Educación y el Gran Mercado. Este último avance marcó la brecha clave en las defensas de las SAF en Fasir, permitiendo a las RSF tomar completamente el control del comando de la 6ª División de Infantería y sus cuarteles el 26 de octubre. Aquí está el avance del RCF. Un video. دير اللهب نكويه وكيل احنا الغبش بنجيبه حي دير اللهب نكويه وكيل بناكله نم والله لي بناكله نم والله لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاشاوس الابطال في كل مكان، تحيه الانتصار الان من قلعه الصمود. الان داخل الفرقه الثالثه المشاة، نعلن لكل الابطال في كل المحاور بحمد الله سبحانه وتعالى شهدتم اليوم داخل الفرقه الثالثه المشاة باذن الله تعالى. نسال الله ان يتقبل شهدائنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يوم تاريخي، اليوم يوم تاريخي لجلابة. دور 56 ما بجد دارفور، دور 56 ما تاريخ. اليوم رفعنا علم الحرية، اليوم رفعنا علم الحرية، اليوم رفعنا علم الحرية، رفعنا التمام يا سيد الرئيس محمد حمدان دغلو. ما النصر الا من عند الله باذن الله سبحانه وتعالى. سيد الشهداء، سيد الشهداء، شهيد علي يعقوب وكل شهداء قواتنا الباسله. كما وعدنا الشعب السوداني وقلنا سويعات قليله سنرفع التمام، ورفعنا التمام الليله يوم 27. وحق الشعب السوداني على ايدينا، معناته حق الشعب السوداني على ايدينا، ونحن الان داخل الفرقه السادسه مشاة، وده الحدث الرئاسي، وان شاء الله مساله زمن وبرهان جايين هناك كل
Tras la toma de este bastión gubernamental, soldados y civiles comenzaron a huir desorganizados, lo que dio inicio a las masacres de los rebeldes contra soldados y ciudadanos incapaces de mantener posiciones, salvo en algunos puntos. Durante las siguientes horas continuaron los combates esporádicos entre las RSF y el resto de las Fuerzas Armadas sudanesas hasta el amanecer, cuando la ciudad de Al-Fashir quedó bajo control de las RSF y con ello el fin de la presencia gubernamental en la capital del norte de Darfur tras 18 meses de asedio. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبارك للسيد رئيس المجلس للشعب السوداني رئيس المجلس قوات تأسيس مستلمة الفرقة السادسة الفرقة السادسة مشاة بيد المشاوس بيد قوات حكومة تأسيس. ونبارك للفجر تحرير السودان إلى برسودان. من هنا نقول للشعب السوداني في برسودان احنا جايين جايه ثقيله جدا. من هنا تحيه للمشاوس وتوجيهات للمشاوس. الفاشر ده اي حاجه في الفاشر تابعه حقة المواطن تكون حقة المواطن هي امن. عربيه عسكريه حكوميه واحد من المشاوس قبضها انا متبرع لها طوال. ونوع تامين كامل. اتعامل معاكم زي ما تعاملت مع الارهابي. اتعامل معاكم قدام. خد من بيتك ما يطلع، من بيتك ما يتشاف، ما تسمع. من الليله تعالوا عايدين بيوتكم، تعالوا عايدين منازلكم، تعالوا تعينوا تكاكيكم، تعالوا امكانيات قوات تاسيس. اقسم بالله ده الدم ده سلاح بس والله شفت ابو الدم ثاني اقسم بالله لا النهايه دي الطاير دي هديه والله هديه لناس بجابره النصر الان هاي الطاير دي هديه لكم ناس بجابره هديه والله هاي والله دي طايرتهم الله اكبر والله الله اكبر ولا نامت اعين الجبناء الله اكبر والله اثنين بس والله اقسم بالله. Ahí están en el aeropuerto. Guerra Civil de Sudán, 27 de octubre de 2025, situación al norte de Kordofán. Mientras las SAF se derrumbaban en Fasher con el avance de las RSF, las fuerzas rebeldes lanzaron a su vez una ofensiva en el norte de Kordofán, logrando recuperar la ciudad de Bara y las localidades de Sariba y Yuemenda Mahamed, revirtiendo gran parte de las ganancias territoriales de las SAF a principios de septiembre. Bueno, aquí están las ganancias del RCF, el 25 del 10, y el 26 del 10 y el 27 del octubre. Lo que leíamos en el otro mapa. El RCF. الفاجر آمنة ومؤمنة الفاجر آمنة ومؤمنة بالمشاهد إن شاء الله.
تاريخ 27/10/2025 يوم الاثنين. الله اكبر الله اكبر. حاج احمد الله اكبر 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 همدان نظيف اخوانا، ناس بارا وناس الفاجر. احنا ده ما اخر لنا معانا وماشيين قدام. الله اكبر يا كيتل انت جيتنا قلت في بارا بعت لبنك واللبن حقك انتهى والله. لا شاوش كملوا جيناك في محليه ام حاج احمد. جينا دارين لبن ما لقيناك، وجايين لك اللبن جاي دارين نشيلوه من وين؟ شايليننا من الجزيره هناك. الله اكبر والله الله اكبر. De parte de Macacox tenemos estos mapas. El día 25 de octubre. A ver, si algo más viejo. Ok, este 25 de octubre. En el norte de Kordofán. Esta mañana un importante ataque de las RSF contra Bara, al norte de Al-Baid. Los militantes han tomado el control de esta estratégica ciudad, capturada por el ejército. En septiembre, imágenes de la RSF desde Bara y confirmación de la retirada del ejército aquí, al norte del Al-Baid, y Al-Fashir como iba cayendo. Las fuerzas del RSF han capturado el Sur Sahara College, en la zona norte de la ciudad, donde han consolidado el control de varias zonas. En las últimas semanas, en el sur, han tomado el Museo del Palacio del Sultán Ali Dinar. La zona controlada por el ejército se reduce a diario y la situación humanitaria se encuentra en su punto más crítico. El RSF conquista el cuartel general de la sexta división en la zona sur de Al-Fashir. La lucha es justo al norte por la base de la 23 división. El RSF ha tomado un importante punto defensivo, pero la situación aún está evolucionando. Aquí la captura de este cuartel La situación es crítica, se desmoronó tras la captura del cuartel general de la sexta división de la infantería. Las RSF arrasaron, tomando el control de toda la zona este de la ciudad, incluyendo las bases 23 Brigada de Infantería, el Cuerpo de Transporte, el 119 Batallón de Defensa Aérea, la 271 Brigada de Defensa Aérea y en la zona este cerca del aeropuerto y la 157 Brigada de Artillería. O sea, todo el centro capturado por las RSF, la zona más importante de la ciudad. Luego seguiría el aeropuerto. Las RSF se habrían retirado a la zona del aeropuerto y a algunas bases restantes. Se desconoce la situación en la zona norte. La ciudad está prácticamente en ruinas, lo que hace imposible pensar en el lanzamiento de suministros desde el aire en una zona tan restringida. Muammar Ibrahim, el único periodista que aún permanece en Al-Fashir, también fue arrestado por las RSF cuando intentaba escapar de la ciudad. Por lo tanto, nos encontramos en un apagón
informativo total. Es probable que los civiles intenten huir, pero Al-Fashir está rodeado por un banco de arena de más de 30 kilómetros de largo, lo que precisamente les impide hacerlo. El temor es claramente que las RSF cometan violaciones y crímenes contra la población del ejército. Nos arriesgamos a una masacre ante el silencio absoluto de los medios de comunicación y la información. Y la información que es tan escasa, ¿no? No he visto ningún noticiero que informen sobre lo que pasó en Al-Fashir. Las de la televisión, digo, ¿no? La RSF se habrían retirado a la zona del aeropuerto y algunas bases restantes. Se desconoce la situación en la zona norte. La ciudad está prácticamente en ruinas, lo que hace imposible pensar en el lanzamiento de suministros desde el aire en una zona tan restringida. Muammar Ibrahim, el único periodista que aún permanece... bueno, está ya lo vi. De los mapas solamente, sí. Y la captura total del Al-Fashir. Al-Fashir cae en silencio, conquistado por las milicias del RSF. O las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Sudán, las FARC, las milicias de apoyo rápido. La situación ya parecía desesperada anoche. Los soldados de las RSF intentaron evacuar a los civiles, lo que permitió abrir una brecha en el lado oeste. Tras una noche de combate, los soldados intentaron escapar, pero el terraplén de arena que rodea la ciudad detuvo el paso de vehículos y muchos fueron capturados o asesinados en las afueras. Las pérdidas son ciertamente elevadas. Se desconoce el destino de toda la guarnición de las Fuerzas Armadas sudanesas. Que permaneció desde mayo de 2024, pero los informes de ejecuciones sumarias y abusos incluso contra civiles dan una idea del clima del Fashir y de la terrible situación que vivimos. El RSF también avanza en la zona recientemente capturada al oeste de Bara. La presión sobre el Obeid aumenta, que parece ser el próximo objetivo inevitable de las RSF. Captura aquí. No sé por qué al traducir se cambia RSF por otras siglas. Las imágenes satelitales del 27 de octubre muestran una zona de impacto estimada que se extiende por unos 2,1 kilómetros, probablemente un convoy de vehículos completamente destruidos, envueltos en llamas, mientras intentaban huir de Al-Fashir por la carretera del noroeste después de que las RSF capturaran la ciudad. El impacto estimado en 2,9 kilómetros. Aquí la Sander, estos son los influencers que tenía la ciudad. Un lapso de imágenes satelitales, un lapso de tiempo de imágenes de satélite muestran la extensión significativa de la zona de impacto a lo largo de la carretera al noroeste del Fashir, con varias áreas quemadas, también visibles cerca de los bancos de arena por probablemente vehículos que intentaban huir de la ciudad. La ubicación exacta de la carretera noroccidental donde un convoy de vehículos fue incendiado mientras intentaba huir
de Al-Fashir, en Darfur del Norte de Sudán, también se ve a un miembro de la RSF con un incendio activo detrás de él, causado por docenas de vehículos quemados probablemente en el mismo lugar. Aquí están. Primero en informar esto, se ha confirmado que la zona de impacto desde 2,1 kilómetros es el lugar donde un convoy de la SAF fue emboscado mientras se retiraba del Al-Fashir. Los vehículos quedaron completamente destruidos, hubo soldados muertos y sus cuerpos fueron quemados. Aquí está. Todo el ejército sudanés que intentaba huir de Al-Fashir, lamentablemente fue alcanzado por la RSF. Emergencia y seguridad humana. El Al-Fashir ha caído en manos del RSF-HRL. Encuentra evidencias de matanza, incluyendo operaciones de limpieza puerta a puerta, objetos que coinciden con los cuerpos reportados en la berma que rodea Al-Fashir. HRL identificó grupos en imágenes moviéndose desde Al-Fashir hacia el campamento de desplazados internos de Zamzam, controlado por la RSF, y el oeste hacia Tawila. La comunidad internacional recibe cientos de advertencias sobre las posibles atrocidades tras la caída de Al-Fashir ante el RSF. ¿Qué más hay acá? Bueno, una matanza sumaria. Estas son dos bestias que la comunidad internacional, si existiera, debería erradicar. Decenas de videos como este en 2 días, y eso es que todo lo vemos exterminio sistemático de personas armadas. ¿Qué dijo al final acá? Bueno, pasamos a vista, a ver qué podemos sacar de vista, que era lo más viejo. Hay un atacado en el aeropuerto de Niala, en Darfur del Sur, coincidiendo con el ataque en Jartum. Las imágenes satelitales obtenidas por Al Jazeera mostraron los efectos de un avión atacado dentro del aeropuerto de Niala, que está controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, en el estado de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán, el jueves, después de que el aeropuerto de Jartum fuera atacado con drones por tercer día consecutivo. Las imágenes mostraban rastros visibles de incendios dentro del aeropuerto que se extendieron por un área estimada de unos 217 metros cuadrados. Los datos de los satélites térmicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, a través del sistema de monitoreo de incendios, FIRMS, también registraron una actividad térmica significativa en las cercanías del aeropuerto de Niala en la madrugada del jueves, junto con informes locales de que el aeropuerto fue atacado por drones. Las imágenes satelitales y los datos de la NASA respaldan las versiones locales en Sudán de que el aeropuerto de Niala fue bombardeado por drones probablemente pertenecientes a las Fuerzas Armadas sudanesas, destruyendo un avión de carga dentro del aeropuerto, según fuentes locales. Ni el ejército sudanés ni las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, que controlan el estado han emitido ninguna declaración sobre los detalles del incidente o el alcance de los daños hasta el momento. Esto se enmarca en una serie de ataques con drones que han tenido lugar recientemente en ciudades de la región de Darfur, ya que tuvieron como objetivos Al-Fahmda y el Genena durante los últimos días, en medio de la escalada de enfrentamientos entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en la zona. Imágenes del sistema de monitoreo de incendios que muestran el monitoreo de la actividad térmica en el aeropuerto de Niala, NASA. Ataques a Jartum. El ataque al aeropuerto de Niala también se produce a la luz de los ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas de Apoyo Rápido en el aeropuerto de Jartum, junto con los intentos de reiniciarlo. Esta mañana, una fuente del gobierno sudanés familiarizada con el asunto dijo a Al Jazeera que los drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, atacaron el aeropuerto de Jartum al amanecer por tercer día consecutivo, y agregó que los aviones antiaéreos repelieron el ataque.
La fuente confirmó que los ataques de los drones de RSF no afectarán el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de Jartum, destacando que los sistemas de defensa están funcionando de manera muy eficiente, como lo escribió. Anteriormente, fuentes militares informaron a Al Jazeera que los drones sobrevolaron la capital sudanesa, Jartum, y explosiones y el sonido de armas antiaéreas se escucharon en el sur de la ciudad en la madrugada de hoy. Intentos de ejecución. El bombardeo del aeropuerto internacional de Jartum se produce cuando Sudan Airports Company anunció el reinicio del aeropuerto después de que intentos de ejecución. El bombardeo del aeropuerto internacional de Jartum se produce cuando Sudan Airports Company anunció el reinicio del aeropuerto después de que se cerrara debido al estallido de la guerra hace más de 2 años. Horas después de que la Autoridad de Aviación Civil anunciara el lunes por la noche que reiniciaría el aeropuerto el miércoles, los drones lanzaron un ataque contra el aeropuerto, un incidente que generó temores de que volviera a estar operativo. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, también lanzaron un ataque en la madrugada del miércoles en el aeropuerto internacional de Jartum con unos 6 drones atacados, mientras que una fuente de seguridad dijo a Al Jazeera que los aviones antiaéreos del ejército sudanés los repelieron con éxito. Los ataques siguieron a un discurso del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, Emeti, el martes, en el que prometió atacar cualquier aeropuerto desde el que despeguen drones y aviones del ejército sudanés, considerando que este es un objetivo legítimo, según él. Cabe destacar que el 21 de mayo, el ejército sudanés tomó el control de todo Jartum, declarando que estaba desprovisto de las fuerzas de apoyo rápido después de ganar batallas en el área de Salah, al sur de Jartum. El ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, RSF, han estado librando una guerra desde mediados de abril de 2023 que ha matado más de 20.000 personas y desplazado a unos 15 millones, según las Naciones Unidas y las autoridades locales. Fuente, Al Jazeera. Recibe alertas y الانقضاضية في محيط مطار الخرطوم الدولي، وارتفعت المضادات الأرضية في مواجهتها، ومصادر عسكرية ذكرت بأنه قد تم إفشال عملية الهجوم الجوي يعني التصدي لهذه المسيرات. شكرا جزيلا لك أسامة سيد أحمد مراسلنا من أم درمان. Ok, vamos a esto. Combate en las montañas de Nuba, serie de informes del Kordofán. Allí tenemos a el RCF en amarillo y en rojo consolidado. En verde la SAF, en azul el SPLM, que también está en contra del gobierno.
Un recorrido por los frentes de batalla más complejos de Sudán y una lectura completa de la geografía de la guerra en las montañas Nuba, donde las montañas se mezclan con el fuego, y las características de la gran batalla se forman en la tierra de Kordofán del Sur. En el sur de Kordofán, donde las montañas se abrazan y los valles se entrelazan, uno de los frentes de batalla más complejos de Sudán está en su apogeo. Aquí, en el estado de Kordofán del Sur, que alberga casi 99 montañas, estalló una insurgencia armada que llevó a la región a la batalla más larga y feroz de la historia de la región. El estado incluye más de 60 campamentos militares, de los cuales 50 están actualmente bajo el control de las Fuerzas Armadas sudanesas, rodeando las áreas controladas por los rebeldes que rodean el cerco, mientras que el resto de los campamentos están repartidos en áreas bajo el control del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, SPLMN, y la Milicia de Apoyo Rápido, que se unieron por una alianza no declarada nacida en marzo y abril de 2025. Bajo el mando de 2 divisiones de infantería, 7 brigadas de infantería y artillería y docenas de campamentos forman parte de la mayor concentración de campamentos de larga duración en el continente africano, lo que convierte a Kordofán del Sur en el corazón de la batalla terrestre. La alianza entre el SPLM y la milicia no nació sobre el terreno, sino que fue el resultado de esfuerzos políticos a través de los cuales la dirección del movimiento buscó abrir canales con los Emiratos Árabes Unidos a través de la milicia en busca de un nuevo patrocinador regional, después de que el apoyo procedente de Sudán del Sur a través de la zona fronteriza de Jia flaqueara. A pesar de las consiguientes objeciones internas y el rechazo generalizado de las administraciones civiles y los generales del movimiento en algunas áreas, las presiones políticas y el liderazgo empujaron a algunos de ellos a aceptar el asunto, mientras que otras áreas aún no pueden aceptar esta alianza. Desde abril, ambos bandos han intentado llevar a cabo ataques conjuntos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas, pero todos los intentos han terminado en fuertes derrotas en las líneas de batalla. En el transcurso de 7 meses de investigación, análisis y seguimiento de campo, el equipo de vista monitoreó las transformaciones del frente, la expansión de los círculos de la coalición y las cambiantes líneas de control, para presentar este informe. Área 1, Distrito Militar de Kaluki. En el sur del estado, la región de Kaluki se erige como uno de los frentes estratégicos más importantes, con sus minas de oro y cerca de Caudá, lo que la convierte en un centro de defensa y competencia económica para el SPLM. El 15 de mayo, las Fuerzas Armadas sudanesas en Kaluki llevaron a cabo una operación sobre el terreno durante la cual pudieron tomar el control de la zona de Duailib después de los enfrentamientos, a los que siguió más tarde la 10ª División de Infantería con una operación ofensiva el 9 de junio contra la zona de Ditka. Las operaciones dieron lugar a la expulsión del SPLM y de las fuerzas de la milicia de apoyo rápido de las 2 zonas, y luego las fuerzas de la coalición se retiraron hacia la zona de Kanjo, cerca de Caudá, que está a unos 40 kilómetros de Duailib y al-Ditka. Desde allí, las fuerzas del movimiento y la milicia intentaron lanzar un ataque de venganza limitado contra una mina de oro en las afueras de Kaluki, dirigido contra los guardias del sitio y los trabajadores civiles, lo que provocó la muerte de un miembro de la fuerza policial y varios trabajadores en el ataque. Área 2, área de la 10ª División Militar. Batallas de Coral Dulib, la sangrienta apertura de la coalición. A principios de abril de 2025, la 10ª División de Infantería estaba en una cita con la primera prueba directa de una alianza no declarada entre la milicia de apoyo rápido y el movimiento popular, ya que el 1 de abril, las dos partes abrieron esta alianza con un ataque sorpresa contra el campamento y la aldea de Coral Dulib, que terminó con su control temporal de la zona, y las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a retirarse hacia el campamento vecino unos kilómetros más tarde en Al-Feidal Sur. A esto le siguieron abusos generalizados contra los residentes locales y las personas desplazadas de Coral Dulib, que se vieron obligadas a huir de la zona tras la entrada de las fuerzas aliadas, en uno de los incidentes más espantosos documentados por el frente ese mes. La milicia no estaba satisfecha con lo que había logrado, sino que avanzó con una fuerza limitada hacia la zona del Tahmal en un intento de expandirse y saquear, pero las Fuerzas Armadas se enfrentaron a ella y la obligaron a retirarse. Unos días más tarde, la milicia avanzó hacia Vir, en un movimiento destinado a abrir un nuevo frente de retaguardia al norte de Coral Dulib. A lo largo de ese periodo, las escaramuzas continuaron en la zona. El 10 de abril, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un ataque múltiple desde los campamentos vecinos, sobre todo Al-Feid, que terminó con la recuperación del control total de Coral Dulib, expulsando a las fuerzas y milicias del movimiento, y luego continuando avanzando hacia Vir y tomando el control de la misma. Con esta operación, las Fuerzas Armadas recuperaron el control de todo el eje de la 10ª División, marcando la primera derrota conjunta de la nueva alianza entre la milicia de apoyo rápido y el movimiento popular. Área 3, área militar de Abbasiyah. La alianza en las montañas orientales, expandida bajo presión civil. En las montañas orientales del estado de Kordofán del Sur, a lo largo de las aldeas de Tebesa, Al-Muri y Gardó Nama, observamos una presencia conjunta de la milicia de apoyo rápido y el movimiento popular dentro de una de las ramas de la alianza de campo que se ha ido formando gradualmente desde principios de 2025. La información indica que los dirigentes del Movimiento de Liberación del Pueblo sudanés en la zona celebraron repetidas reuniones con las administraciones civiles para obtener su aprobación para llevar elementos de la milicia a sus zonas, pero los dirigentes locales se negaron categóricamente, basándose en el historial de violaciones cometidas por la milicia el año pasado contra los residentes. A pesar de esto, la administración local de la zona se vio obligada a aceptar la decisión de la cúpula militar del movimiento, y se permitió a la milicia entrar en los pueblos de montaña antes mencionados. Pocas semanas después de su entrada, se observaron incidentes de fricción directa entre los residentes y los elementos expatriados, ya que un testigo informó que 4 soldados de la milicia de apoyo rápido fueron vistos en el mercado de una de las aldeas acompañados por un miembro del movimiento, y uno de los jóvenes residentes se opuso a ellos y los expulsó del mercado, solo para ser arrestado más tarde por los miembros del movimiento popular. Un joven que conducía un vehículo pequeño también fue asesinado cerca de la aldea de Al-Muraib después de que los milicianos lo detuvieran y robaran sus pertenencias.
Mientras tanto, la Milicia de Apoyo Rápido, RSF, con sede en Tebesa continúa bloqueando la carretera vital que une Aguasilla y Rababa, donde ha saqueado repetidamente a los viajeros. Fuentes locales informaron de que las milicias y los elementos del movimiento en esa zona se desplazaban a pie entre las aldeas y las tierras altas, sin darse cuenta de que utilizaban vehículos o armas pesadas, lo que indicaba un movimiento de reconocimiento limitado destinado a establecer un punto de apoyo en lugar de lanzar operaciones militares en gran escala. Zona 4, Distrito Militar de Dalami. Las 6 montañas, el camino para romper el asedio. El 16 de febrero de 2025, las Fuerzas Armadas de Sudán lanzaron una operación ofensiva cualitativa desde las 6 montañas y Dalami, donde está estacionado el mando de la 53ª Brigada de Infantería, dirigida a la ciudad de Avila, que entonces estaba bajo el control de la Milicia de Apoyo Rápido. Las fuerzas lograron tomar el control de la ciudad después de batallas limitadas antes de regresar y retirarse, lo que permitió a la milicia volver a desplegarse dentro de la ciudad. La importancia de esta operación no radicó en sus resultados sobre el terreno, sino en las capacidades operativas que reveló para levantar el asedio a la ciudad de Dilin. Nuestras estimaciones han demostrado que las carreteras que conducen a Dilin son numerosas, sobre todo la carretera asfaltada Kasila-Lamadid, Beibat, Sankaya, Dilin, que es la carretera más larga con una fuerte presencia de la Milicia de Apoyo Rápido, pero las Fuerzas Armadas parecen decididas a utilizarla como línea principal para recuperar el control total del eje occidental del estado. Por otro lado, un camino de tierra que se extiende desde Alami, Kartala, Avila, Dilling es el paso más corto, ya que se extiende directamente desde las 6 montañas y Alami, y permite un acceso rápido a Dilling y luego conectarse con Kadugli, lo que prácticamente significa levantar el asedio en las dos áreas simultáneamente y cortar las líneas de suministro de la Milicia de Apoyo Rápido y el movimiento popular en el estado. Área 5, Área Militar de Dilling. Rompiendo el asedio, batallas y campamentos en las montañas. En el eje de Dilling, donde está estacionado el mando de la 54ª Brigada de Infantería, la zona fue testigo en febrero de 2025 de una serie de operaciones cualitativas que dieron como resultado el control del campamento de la zona de Carcaraya y del campamento de Jabala Usiba, tras la expulsión de las fuerzas del movimiento popular que tomaban plataformas desde esas posiciones para bombardear la ciudad de Dilling. Pero el clímax de los acontecimientos fue la operación para romper el asedio de Dilling, dirigida por la 14ª División de Infantería Kadugli en febrero, en una de las operaciones de campo más extensas en Kordofán del Sur. Las tropas marcharon desde Kadugli hacia el norte, donde sus concentraciones fueron bombardeadas con artillería, lo que llevó al movimiento a emitir una declaración condenando el bombardeo. Las Fuerzas Armadas acaban de comenzar la ofensiva y tomaron el control de la zona de Aldasoul y su campamento después de violentos enfrentamientos, y luego persiguieron a las fuerzas del SPLMN hasta el bosque. Bosque. Las Fuerzas Armadas continuaron su avance hacia la ciudad de Karal y su campamento y tomaron el control total de la misma, antes de dirigirse a la zona de Simsmaya, donde se esperaba que las dos montañas explotaran estos obstáculos naturales, pero se derrumbaron rápidamente y las Fuerzas Armadas pudieron liberarlas y anunciar el levantamiento del asedio a la ciudad de Dilling y unirla a Kadugli después de batallas que duraron un mes. Esta serie de batallas exitosas restauró el equilibrio militar a favor de las Fuerzas Armadas y rompió la soga que el SPLM trató de imponer a Dilling. Sin embargo, en junio de 2025, tras la alianza no declarada y sus pérdidas en el frente de la 10ª División, el SPLM y la Milicia de Apoyo Rápido intentaron llevar a cabo ataques en las zonas de Aldasoul y Massam, pero sufrieron grandes pérdidas, incluida la destrucción de tanques y vehículos. A finales de junio, el ataque se repitió y las dos fuerzas pudieron ocupar temporalmente Aldasoul, pero la 14ª División de Infantería regresó rápidamente a la zona y llevó a cabo una operación de recaptura relámpago el 28 de junio, que terminó con la recaptura de Aldasoul y la destrucción de los tanques del SPLMN. El comandante de la división desde el interior de Azul declaró el control total de la misma. Tras estos acontecimientos, se acercaba el otoño, y el movimiento popular y la Milicia de Apoyo Rápido no regresaban a la zona, conformándose con grandes pérdidas que acababan con su presencia combativa en este eje antes de la temporada de lluvias. Así, Dilling se ha transformado de una ciudad sitiada en una fortaleza avanzada para el ejército sudanés y una unión estratégica entre Kadugli y Dalami. Distrito 6, Distrito Militar de Kadugli. El frente silencioso, el corazón del comando y el equilibrio de la batalla. Kadugli es el centro de gravedad militar y administrativo del estado de Kordofán del Sur y el hogar de la 14ª División de Infantería, que ha estado liderando operaciones en la mayoría de los ejes montañosos durante una década. Aunque los combates en este frente casi se han detenido desde 2023, la zona sigue siendo testigo de tensiones intermitentes en forma de bombardeos de artillería limitados llevados a cabo por el SPLM desde el eje de Amra, antes de volver a sus posiciones habituales al este de Kadugli. En los últimos días, ha habido informes limitados de una intención conjunta del SPLM y la Milicia de Apoyo Rápido de lanzar una nueva ofensiva en el sector oriental de la ciudad de Kadugli, pero estos informes no han sido confirmados por ninguna indicación sobre el terreno hasta el momento y no hay movimientos reales para apoyarlos sobre el terreno. La 14ª División de Infantería en Kadugli sigue siendo una de las formaciones más consistentes y disciplinadas en los frentes de Kordofán del Sur, anotando una serie de victorias decisivas contra el SPLMN en febrero, seguidas en junio por otras victorias sobre la Alianza Conjunta Milicia-Movimiento, consolidando su posición como una fuerza fundamental que emprende tareas defensivas y ofensivas dentro de las montañas occidentales. A pesar de la relativa calma del frente de Kadugli, sigue siendo el centro de mando y el equilibrio de la batalla en Kordofán del Sur. Zona 7 y 8, Distrito Militar de Brno. Corredor occidental, entre la Cava y Heglig. A pesar de su subordinación administrativa al estado de Kordofán Occidental, el área es una parte integral de la escena operativa en Kordofán del Sur, debido a su ubicación fronteriza y conexión directa con el eje Kadugli-La Cava-Heglig.
Por lo tanto, se incluye en este informe como un punto de encuentro vital. En el camino de Kadugli hacia el oeste, la posibilidad de tomar una guarnición de la Cava se destaca como un paso importante hacia el desbloqueo de la 22ª División de Infantería en Babanusa, o moverse hacia el sur para romper el asedio del área de Heglig tomando el control del campamento de Brno al oeste del embalse de Miri. En años anteriores, las fuerzas del SPLM han utilizado las tierras altas cercanas a Brno como plataformas para bombardear la zona y amenazar a los trabajadores petroleros, además de incidentes de saqueo y robo de ganado en los pastos circundantes. Sin embargo, la escena cambió el 26 de noviembre de 2024, cuando la milicia de apoyo rápido tomó el control del campamento de Hormigón, se trasladó al norte y extendió su influencia a Kilek y luego a la región de Brno el 27 de abril de 2025, formando un cordón de campo alrededor del campo petrolífero de Heglig, que alberga el comando de la 90ª Brigada de Infantería. Conclusión: Región Militar de Kordofán del Sur. A través de todas las batallas y operaciones mencionadas, está claro que la región militar de Kordofán del Sur constituye uno de los frentes más activos e intensivos en términos de presencia y despliegue de las Fuerzas Armadas sudanesas, ya que fue capaz de rodear las áreas del SPLM y contener la insurgencia durante años dentro de un alcance limitado, impidiendo su expansión a los estados vecinos y poniendo fin a los sueños de los soldados del SPLM de acercarse a Jartum. El estado es el segundo centro de concentración más grande de tanques y fuerzas terrestres después de Al-Asika, y alberga la mayor fuerza de infantería y unidades de apoyo. Las operaciones, particularmente durante las batallas de Coral Dulai, han documentado el uso de armas modernas por parte de las Fuerzas Armadas que no habíamos visto antes en ese frente dentro de las formaciones de la 10ª División de Infantería. La artillería es una presencia constante en las batallas de ambos bandos, ya que mientras el SPLM se basa en morteros, la milicia de apoyo rápido utiliza tanto morteros como buses y drones estratégicos Shell 95, aunque estos últimos rara vez aparecen sobre el terreno. Uno de los desafíos más complejos para combatir en Kordofán del Sur es la naturaleza geográfica y climática de Kordofán del Sur, montañas densas, bosques que oscurecen la vista de la aviación, fuertes lluvias que embarran las carreteras y paralizan los vehículos, mientras que los combatientes del SPLM viajan a pie por senderos de montaña ocultos entre Tebesa, Morev y Cauda. Este estilo de lucha ha llevado al movimiento a adoptar una estrategia de distracción de los frentes infiltrándose muy por detrás de las líneas de las Fuerzas Armadas y creando frentes de flanco en la retaguardia, lo que a veces conduce a la expansión de las líneas de batalla, la multiplicidad de ejes y la prolongación de las batallas. Por otro lado, todas las fuerzas enfrentan grandes dificultades en la temporada de otoño debido a la aspereza del terreno y la interrupción de los suministros, y las condiciones de movimiento generalmente mejoran a partir de noviembre de cada año, por lo que las batallas en Kordofán se han detenido durante el periodo pasado y creemos que comenzarán a regresar nuevamente durante los próximos 8 meses y se detendrán nuevamente después de eso. El entorno social en las zonas de combate también complica aún más las operaciones, ya que en algunas aldeas se despliegan incubadoras pro-SPLM que les facilitan vigilar los movimientos del ejército y transmitir información a la población local. En el frente humanitario, la situación dentro de las áreas del movimiento es catastrófica, ya que informan repetidamente de la propagación de la hambruna, la escasez de agua y las malas condiciones alimentarias como resultado del fracaso de las temporadas agrícolas. El movimiento impide que los estudiantes tomen exámenes secundarios y comiencen universidades en áreas gubernamentales, restringe el movimiento de civiles e incluso arresta a quienes intentan salir de las zonas de asedio y entrar en las ciudades gubernamentales. Ha habido incidentes de arrestos de civiles de Diling mientras intentaban llegar a Vila y Kartala para escapar del hambre, y desde entonces el desplazamiento ha cesado y los residentes han decidido quedarse. En las circunstancias más oscuras, el movimiento a veces permite el establecimiento de mercados fronterizos temporales donde los ciudadanos intercambian bienes, alimentos e incluso oro como moneda directa entre los que provienen de áreas y regiones gubernamentales. Sin embargo, estos mismos mercados son a veces atacados y saqueados por combatientes de Al-Shabaab, robando todos los suministros e impidiendo la continuación de la actividad comercial en ellos. Desde Avila, la milicia de apoyo rápido se dispone a bombardear el este de Aldijin con morteros y obuses, mientras que las fuerzas armadas vienen de la ciudad y los persiguen, a veces logrando rodearlos y apoderarse del botín, y a veces logran huir. Recientemente, se vio un dron Shell 95 perteneciente a la milicia llevando a cabo un ataque contra la ciudad de Ahuaya. Lo que está sucediendo en Kordofán del Sur no puede describirse como batallas aisladas, sino más bien como un conflicto prolongado en las montañas y los valles, entre un ejército que busca restaurar la seguridad y la soberanía y una insurgencia que se alimenta de un terreno difícil y condiciones humanitarias trágicas. Sin embargo, el equilibrio de poder sobre el terreno se inclina claramente a favor de las Fuerzas Armadas sudanesas, que han demostrado a través de su serie de operaciones desde Kadugli hasta Diling, la 10ª División, Avila, Coral Dulai y Luluki, que son capaces de moverse, avanzar y recuperar la iniciativa en cualquier momento. Conclusión hacia nuevos capítulos de la serie de informes de Kordofán. A medida que este capítulo concluye sobre las montañas Nua y las batallas por Kordofán del Sur, está claro cómo la región ha sido escenario de batallas campales más complejas y cómo las SAF han demostrado una capacidad superior para desplegarse, moverse y recuperar la iniciativa en varios ejes. Este informe se suma a nuestra serie anterior de acciones. Volver a Cauda, serie de informes de Kordofán. Puertas traseras, serie de informes de Kordofán. Puntos de inflexión de la guerra, serie de informes de Kordofán. Décadas estratégicas, serie de informes Kordofán. Juntos, forman un registro integrado de la batalla por Kordofán del Sur, desde el análisis militar hasta la lectura de la dinámica de la alianza, los desafíos humanitarios, las minas de oro y los helipuertos secretos. Al cerrar las páginas de este capítulo, enfatizamos que nuestro viaje aún no ha terminado, ya que detrás de las montañas Nua se extiende al oeste de Kordofán con sus áreas estratégicas y desafíos complejos, que documentaremos y analizaremos en informes posteriores dentro de la serie de informes Kordofán en 2026, esperemos que sean todopoderosos, para proporcionar una visión integral de todas las articulaciones de la guerra en la región.
Bien, tenemos la ciudad de Bara que cayó hoy en manos de las RSF tras 3 ataques. Los rebeldes milicianos lograron capturarlas, ¿no? Las fuerzas armadas sudanesas lograron repeler 2 de estos ataques antes de retirarse de la ciudad en el tercero. Aquí está la captura del RSF en amarillo y la huida del ejército de Sudán. Hoy la milicia Apoyo Rápido llegó al colegio del sur de Sahara. Hoy la milicia de apoyo rápido llegó al colegio del sur del Sahara y las marchas de las Fuerzas Armadas participaron en la defensa. La situación en la ciudad es extremadamente difícil. Los comedores colectivos han dejado de funcionar porque los combates se acercan a sus zonas y la gente no ha podido conseguir comida. El avance del campo no es tan grande como lo muestra el mapa, ya que el área especificada se debe a los resultados de varias batallas anteriores, y los militares no anunciaron esa noticia en ese momento. Salvar la ciudad es urgente y no se puede posponer. La milicia de apoyo rápido entró en el Museo del Palacio del Sultán Ali Dinar, lo que significa que estaban directamente frente al cuartel general de la división. Esto ocurrió después de que no logró penetrar el muro del cuerpo médico, el cuerpo de ingenieros y el cuerpo de señales. Estas unidades estaban a unos 30 metros de distancia, pero la milicia no pudo cruzar la carretera que conducía hacia ellas. Sus intentos continuaron durante 33 días sin éxito. Finalmente, recurrió a avanzar hacia la propia división para intentar atacarla en lugar de los campamentos anteriores. El área de control de las Fuerzas Armadas de Al-Fashir se ha reducido, lo que complica las operaciones de lanzamiento aéreo. Al-Fashir, batalla número 267. El cuartel general de la 6ª División de Infantería cayó en manos de la terrorista milicia de apoyo rápido. Al-Fasher no cayó. Los combates continúan alrededor de la 23 División y Brigada de Infantería, en medio de grandes dificultades para comunicarse con quienes se encuentran dentro de la ciudad. Administrativamente, el cuartel general de la división había sido trasladado a un lugar seguro meses antes de que estallaran estos enfrentamientos. El Fasher, cientos de ciudadanos abandonaron la ciudad hacia la zona de Golo, antes de que la milicia terrorista enviara una fuerza desde el norte de la ciudad y lo sitiara al aire libre. Se escucharon disparos en la zona. Hay 2 clips debajo de la publicación, míralos. Ahí se están escapando los del ejército de Sudán, unos civiles. Los civiles a pie. بجيب ابويا الخلق لا اله الا الله بجيب الخلق ابوي لا اله انا بجيب البنات قدام راسك اجري عمك اشوف الخلق عمك امشي لا مش قدام البنات قدامك اجري المغالي قدامك على الموت ارجع كده امشي كده الموت امشي كده الموت امشي كده
شيل البودر شيل المطلوب يلا يلا المطلوب انا خلي البودر عمك ليك داخل وني داخل وني عمك مين اخاف داخل السر اقسم بالله يا غني جيب ابويا الخل El FACER colapsó en el eje oriental después de la caída del cuartel general de la división, y asumimos la presencia de una fuerza de resistencia limitada en el barrio de Cuba. No hay noticias confirmadas sobre el eje norte. Resumen del control del cuartel general militar: la milicia terrorista tomó el control de la 6ª División de Infantería, 1, la 23ª Brigada de Infantería, 2, el Cuerpo de Transporte, 3, el 1019 Batallón de Defensa Aérea, 4, la 271ª Brigada de Defensa Aérea, 5, y la 157ª Brigada de Artillería, 7. Mientras las unidades permanezcan bajo el control de las Fuerzas Armadas, incluidas las 3 armas, 6, a saber, el arma médica, el arma de ingeniería, el arma de señales, el arma de artillería, 8, el campamento del aeropuerto, 9, y el arma blindada, 10. El local de Karnoy, las Fuerzas Armadas de Sudán la Fuerza Aérea de Sudán llevó a cabo una operación de lanzamiento aéreo en el eje del desierto, apuntando a muchas áreas, incluido Wadi Aur, el eje Tina y Abu Ghamra. Ataques han hecho. ¿Esto qué es? La RSF secuestró al periodista Muammar Ibrahim cuando salía de Al-Fashir y hace un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a las autoridades locales para que intervengan de inmediato para exigir la seguridad de Muammar y garantizar su regreso sano y salvo con su familia. Desde el 26 de octubre. نجد كافة الجهات أن تتواصل وإن شاء الله نتمنى إنه سكينة لكل الشعب السوداني وكل المصريين أن تنتهي الحرب في السودان وأن يصبح بلاد السودان إن شاء الله. كده النور يا زول كنت تحكي وانا صاحب المحايد ليست لي علاقه بالجيش او بتعمل سري، كنت متعاون مع قناه الجزيره خلال الفتره الماضيه وحتى الان انا بصحه جيده ولم اتعرض لاي ما في كلام والله اقسم بالله قالوا يريش القمه يبارك ما في. قبل يومين تحدث معي الزميل الصحفي حافظ كبير في النياله وطالبني بالخروج من مدينه الفاشر وحافظ هو زميلي يبقى للتاسيس. بس تاسيس خليه عمر الان الفاشر النور يا عبد الله النور خليه عمر الفاشر اطلع منه انت الحمد لله اسف يد امنك وصحابي اقسم بالله قبلي وبعدي لوكو اي قلب الكلمه وبلفها بدبر اقسم بالله انا لابو المرصاد اوريكم. Nuevo video del periodista Muammar Ibrahim, que fue secuestrado hoy por la milicia de apoyo rápido cuando salía de la ciudad. Consideramos a la milicia plenamente responsable de su seguridad y exigimos y llamamos a todas las autoridades de derechos humanos y locales a intervenir inmediatamente para garantizar su liberación. مدينة الفاشر. أيوة. مدينة الفاشر اليوم شهدت صباحا هذه المعارك وهذا الدعم السريع على من الفرقة السادسة سيطرتها على المدينة. اليوم أنا قبل وبعد ما زلت اناشد جميع الزملاء وكافه الاخوه بان يقفوا معنا كيف هذه المعامله الطيبه. لا صعب قوي تعال كمل كلامك ولم اجد المسؤولين كل خير وان شاء الله نسال الله ربنا. اول
بتاكل حنبل قوم تاكل لحم صح؟ وجبتك مش الاساسيه لحم ده ضيفتك والله العظيم، دي ضيفتك اضيفها ضيف خاصه لقيتها بس. يا اخوان وزول والله في ادامي والله دول هبشه بمويه بارده كله ما في، والله اكبر. واي زول هو شايف ما تيجي والله، والحمد لله وجاء زول هبشه كله ما في. يا اخو ضيفناه ودي الاخوان الجمعه ذاته والله اسمع ده هو ذاته جمعه ومهم زول والله بهبشك ما في. والله الصحفي ده نحن الحمد لله نحن نقول لكم السلام عليكم ذاته. والصحفي ده نحن مسكناه ضيفنا ان شاء الله. وانا ما بنفرط لك الصحفي، ما في كلام ما في كلام، بس كلهم الاخوان تواصلوا معنا وخلاص ما في كلام. ¿Quién provocó la caída del Fashir? Pregúntale a Mohammed bin Zayed. Trajo mercenarios de Colombia, Sudán del Sur, Chad, República Centroafricana y Libia para luchar contra la población del Fashir. Le suministró cañones H4, drones CH-95, pagó sus vehículos, combustible, municiones e incluso su ropa. Pregúntenle a bin Zayed, él tiene la respuesta. En Emiratos Árabes. El 27 de octubre, la RSF entró en la ciudad de Dam Ahmed. La milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido entró en las ciudades de Yemen, Dam Ahmed y Al-Sariba y cometió violaciones que incluyeron asesinatos y secuestros de residentes. Después de tomar el control de Bara, secuestró a decenas de residentes y mató a unas 20 personas. Las fuerzas de reconocimiento realizaron operaciones de rastreo y proporcionaron refuerzos a las zonas bajo su control. La caída del Fashir, los videos del genocidio han invadido las redes sociales en uno de los capítulos más horribles de la guerra. Ayer por la tarde, al parecer, las Fuerzas Armadas pidieron a los civiles que abandonaran la ciudad, por lo que la multitud salió corriendo a campo abierto antes de que la milicia los rodeara. La milicia aprovechó esta aglomeración y avanzó entre ellas hasta llegar a las trincheras de la Brigada de Artillería al oeste de la ciudad. Allí, el eje occidental se derrumbó, incapaz de resistir con la estrategia de fuego intenso debido a la presencia de muchas personas que perseguían a las milicias. Durante toda la noche, se libró una feroz resistencia, pero a primeras horas de la mañana, el Fasher estaba exhausto y prácticamente caído. Los que quedaron intentaron retirarse en todas direcciones posibles, pero las marchas dirigieron los vehículos hacia la barrera de tierra, mientras que los que se marcharon a pie fueron capturados y aniquilados. El genocidio continúa a gran escala, con decenas de personas fusiladas a la vez. Un gran número de miembros de las Fuerzas Armadas, la Resistencia Popular y las fuerzas conjuntas de los movimientos de lucha armada han sido asesinados, al igual que todos los portavoces oficiales de las diversas fuerzas en la ciudad, así como la corresponsal de guerra, Asia Al-Khalifa, corresponsal de las Fuerzas Armadas. Que Dios tenga misericordia de todos ellos. Los últimos acontecimientos antes de la caída del Fasher el sábado 25 de octubre, la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido llegó a puntos cruciales dentro de la ciudad. Primer punto, las fuerzas de la milicia avanzaron hacia el palacio del sultán Ali Dinar, lo que las puso en contacto directo con el cuartel general de la 6ª División de Infantería. El segundo punto, su desplazamiento hacia el sur, en dirección al hipódromo adyacente a la Brigada de Defensa Aérea, y esta fue la maniobra más peligrosa. En ese momento, en función de los acontecimientos en el primer punto, quedó claro que la caída del cuartel general de la división era inminente y que la situación podría haberse controlado sin la caída de la ciudad, de no ser por el progreso en el segundo punto, ya que esto condujo a la caída de la Brigada de Defensa Aérea junto con el cuartel general de la 6ª División y el colapso completo del eje oriental. Previamente, la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido cortó las comunicaciones de las fuerzas dentro de la ciudad, que dependían de dispositivos conectados vía satélite. Para ello, la milicia utilizó equipo avanzado que obtuvo de otro país a través de los Emiratos Árabes Unidos, según indicó el gobernador de la región de Darfur, Miniar Kominawi.
Como consecuencia de esta interrupción, algunos comandantes se retiraron mientras que otros permanecieron. Entre quienes se marcharon el viernes o antes se encontraban el comandante de la división, varios comandantes del ejército regular, funcionarios del gobierno y miembros del comando conjunto en una misión de alto riesgo. La falta de comunicación impidió la coordinación organizada entre todos los líderes para llevar a cabo las operaciones de evacuación, retirada y repliegue. En la mañana del domingo 26 de octubre, la sexta división de infantería había caído completamente, después de que la milicia de las fuerzas de apoyo rápido entrara en ella desde la dirección del Museo Sultán Ali Dinar, mientras que la brigada de defensa aérea también se había derrumbado. En esa zona estaba estacionado un número considerable de fuerzas gubernamentales, y al cortarse las comunicaciones, creemos que varias de ellas quedaron atrapadas en el frente del barrio de Cuba, y parece que lucharon hasta el último momento. En el eje occidental, las fuerzas gubernamentales coordinaron la evacuación de civiles del Fasser para evitar el riesgo de genocidio, especialmente después de que se cortara la comunicación entre las unidades militares. Los civiles salieron en un gran grupo y huyeron aleatoriamente de la ciudad, alejándose de las defensas de la brigada de artillería en el eje occidental, en dirección al desierto abierto. Fueron avistados por patrullas de reconocimiento de la milicia, que a su vez informaron a las fuerzas estacionadas en el terreno. Varios vehículos salieron entonces del flanco norte para rodear a la multitud de civiles en uno de los momentos más trágicos de la batalla del Fasser. Los civiles corrieron delante de las defensas de la brigada de artillería, por lo que la milicia de las fuerzas de apoyo rápido aprovechó la situación, rodeó a la multitud que huía y la utilizó como escudos humanos, avanzando detrás de ellos hacia las defensas de la brigada. Esta táctica confundió a las fuerzas estacionadas dentro de las trincheras de artillería, ya que no pudieron implementar la estrategia de intensidad de fuego en la que siempre habían confiado, una estrategia que había tenido éxito en más de 267 batallas y había convertido el eje occidental del Fasser en una de las líneas de defensa más fuertes. En la tarde del domingo 26 de octubre, la milicia logró por primera vez abrir una brecha en las defensas occidentales, lo que provocó la caída de toda la brigada de artillería, dejando al descubierto la retaguardia del verdadero centro de mando dentro de la ciudad. Al parecer, entre los mandos presentes en ese momento se encontraban líderes de la fuerza conjunta junto con oficiales de las fuerzas gubernamentales, quienes intentaron controlar la situación ante el rápido colapso de las líneas de defensa y comunicación. Hasta la noche del domingo 26 de octubre y la mañana del 27 de octubre, algunos grupos de tropas seguían luchando en el corazón del Fasser, pero la ciudad cayó efectivamente después del amanecer. Todos los emplazamientos principales se derrumbaron, la Brigada de Defensa Aérea, la Sexta División de Infantería, la Brigada de Artillería, junto con el Centro de Mando, el Hospital Saudí y el barrio de primera clase, donde la milicia perpetró una horrible masacre en la que más de 400 civiles y militares heridos fueron ejecutados y liquidados dentro del Hospital Saudí y en las casas aledañas del barrio de primera clase. Este era el mapa de control en el Fasser antes de la caída total, resistencia limitada, comunicaciones cortadas y fuerzas dispersas luchando sin apoyo ni dirección, hasta que prevaleció el silencio militar y la ciudad cayó por completo. Los líderes militares y administrativos que quedaban en la ciudad, de la fuerza conjunta, portavoces oficiales y oficiales de las fuerzas regulares, se marcharon en un convoy de vehículos acompañados por varios civiles a los que pudieron evacuar con ellos. Sin embargo, las patrullas de reconocimiento de la milicia avistaron el convoy tan pronto como salió del oeste del Fasser, por lo que las fuerzas estacionadas dentro de la ciudad comenzaron a perseguirlo y atacarlo por la retaguardia, mientras que otras fuerzas le bloqueaban el paso por el frente. Los vehículos se amontonaban en la zanja de tierra que la milicia había excavado durante 3 meses y que terminó en octubre, para servir como zona de amortiguamiento que aislaba completamente la ciudad. Durante el intento de cruce, uno de los vehículos se abrió dentro de la trinchera, lo que obligó al resto del convoy a detenerse detrás. El convoy fue entonces sometido a un intenso fuego desde todas las direcciones y respondió al fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en la zona. Nuestra evaluación es que el convoy fue alcanzado por drones suicidas FPV o artillería pesada, lo que resultó en su destrucción total y la quema de todos los vehículos en uno de los finales más trágicos de la batalla.
Estos fueron los detalles de los 2 últimos días en el Fasser y los movimientos que condujeron al colapso total de la ciudad. Explicamos cómo se cortaron las comunicaciones entre las unidades de combate y cómo el eje oriental colapsó primero, seguido por el eje occidental, dejando a las fuerzas completamente aisladas entre sí sin mando central ni coordinación sobre el terreno. Por diversión e intimidación, el apoyo rápido convierte el asesinato en un juego en Al-Fashir. El homicidio intencional se define legalmente como un acto destinado a quitar una vida intencional ilegalmente. Pero cuando las RSF en la ciudad de El Fasser, la capital del estado sudanés de Darfur del Norte, convierten los asesinatos en un juego a muerte para el entretenimiento, la venganza y la intimidación, se convierten en un genocidio sistemático contra civiles desarmados. Lea también. Bruja frente al exterminio. Albanese responde al embajador de Israel y las plataformas reaccionan. Los tuiteros preguntan por qué las fuerzas de apoyo rápido se jactan de matar civiles en El Fasser. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 8 define los crímenes de guerra como incluyendo el asesinato deliberado de civiles o prisioneros de guerra, tortura o trato inhumano, toma de rehenes y destrucción de bienes sin justificación militar. Todas estas cláusulas fueron violadas por los miembros de las fuerzas de apoyo rápido durante su incursión en la ciudad de El Fasser, según la opinión de los pioneros del mundo virtual. Matar por diversión e intimidación es lo que notó la audiencia de las plataformas de redes sociales en los clips publicados por miembros de las fuerzas de apoyo rápido de las operaciones de liquidación que han llevado a cabo contra la gente de Al Fasser desde la retirada del ejército sudanés de ellos. Los tuiteros dijeron que no excluyen que las imágenes filmadas por las fuerzas de apoyo rápido durante sus crímenes y matanzas de personas sean escenas que fueron filmadas y transmitidas por recomendación directa de las autoridades de apoyo. Agregaron que la transmisión de fotos y videos de manera tan intensiva no solo expresa un caso de venganza individual al azar, sino que está más cerca de una campaña mediática sistemática destinada a declarar el control absoluto y vaciar completamente la tierra de los partidarios del ejército sudanés, en preparación para la declaración de partición y separación de Sudán. Los activistas señalaron que lo que está sucediendo en El Fasser no es una victoria de los movimientos armados, sino más bien un entierro vivo de las conciencias humanas. Surge la pregunta, ¿por qué estas fuerzas apoyan a las RSF? ¿Y en beneficio de quién se abren los caminos del saqueo, el asesinato y la brutalidad? Los observadores sudaneses confirmaron que los videos de limpieza étnica están comenzando a surgir claramente, con los ciudadanos de Darfur siendo masacrados de vena a vena como ovejas. ¿Te imaginas, hombre, cómo podemos vivir con el mercenario Hanjabet? ¿Dónde está la conciencia humana global? La Red de Médicos de Sudán dijo en una publicación en su página de Facebook que las masacres que el mundo está presenciando hoy son una extensión de lo que sucedió en El Fasser hace más de 1 año y medio, donde más de 14.000 civiles murieron por bombardeos, hambre y liquidación, a la luz de un bloqueo aplicado, hambruna sistemática y ataques deliberados contra instalaciones civiles, mercados y campamentos de desplazados. En solo 3 días, las RSF mataron a casi 1.500 civiles en El Fasser, todos los cuales murieron mientras intentaban salir de la ciudad para escapar de los enfrentamientos que alcanzaron su clímax. La red agregó que lo que está sucediendo en El Fasser representa un verdadero genocidio sobre una base étnica, en medio de la ignorancia internacional y regional y sin ninguna reacción a la escala de las masacres cometidas contra civiles, que son transmitidas por los perpetradores en claro desafío y asesinato y liquidación deliberados de manera sistemática. Por otro lado, el comandante de las fuerzas de apoyo rápido en Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo, Hemeti, salió con un video en el que dijo: expresamos nuestro pesar por lo sucedido en la ciudad de El Fasser, pero la guerra nos fue impuesta. Hemos pasado la página de la guerra en la ciudad de El Fasser, y ahora estamos abriendo la página de la paz, y anuncié la formación de un comité de investigación sobre lo que sucedió en la ciudad de El Fasser. Declaramos que se permitirá el movimiento de civiles en El Fasser de inmediato, por completo y sin obstáculos. Hemeti agregó que ordenó a sus fuerzas que abandonaran El Fasser después de eliminar los obstáculos para que la policía pudiera hacerse cargo de la seguridad.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجم الدين موسى العزو من ابناء الفاشر مارك من الفاشر ماشي طويله. والله الحمد لله اتأثرتها وهسه اهو في شباب معانا ديل برضه اسروهم يعني فكوهم الناس اللي اسرتهم هقول لهم قروش فكوهم والله هقول لهم قروش ده صفهم. ايوه يا امي واخواتي كلكم واخواني والمهم الاهل كلهم الاسره. مهم الرساله دي كموصلتكم طمنوا الاهل كلهم انا اتأثرت والناس دايرين مبلغ 15000 لو هولتوا فبيها بتكوني نسل لكم ان شاء الله لو ما هولتوا. طيب يا جماعه الرساله دي موجهه لابو لولو. يا اخي ليك التحيه اقسم بالله العظيم وربنا يحفظك يا اخي ويطول في عمرك. شايف الميديا دي كلها جايه ابو لولو ابو لولو صف ما صف. ابو لولو ده مش اللي مواطن في بيته. ابو لولو ده صف في الميدان الفلنقايات يصفيه. يا ابو لولو لك التحيه وربنا يحفظك وارمي قدام. وانت قد داير 2000 يا اخو. 2000 دي في الفاشر تمولك ما تمولك تعال اخوي اللي بيت تم 2000 ومش خذ راحتك يا اخي. وليك الف التحيه يا اخي وربنا يحفظك ويحاسبك. تجاوزات حصلت في الفاشر، فنحن من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق، ومش نعلن إعلان كلام، لا احنا الآن لجان نوصلة الفاشر. القانونيين الآن في الفاشر، الآن بايتين في الفاشر. صحيح مسيرات شغالة في الناس، ما خلت الناس يشتغلوا، ما خلت الناس يقوموا بواجبهم، لكن الآن لجان نوصلة الفاشر. لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق ومحاسبة أي جندي أو أي ضابط ارتكب جرم أو تجاوز حدوده في حق أي إنسان، حق أي إنسان، ده فورا يتم القبض والإعلان، إعلان النتيجة فورا وعلنا أمام الجميع. برضو نحن من هنا نعلن السماح تجاوزات حصلت في الفاشر، فنحن من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق. لا احنا الآن لجان نوصلة الفاشر. القانونيين Bien. MEDI califica acceso a las horribles masacres documentadas con audio y video cometidas por miembros de la milicia RSF que él dirige, por miembros de las milicias de la Fuerza de Apoyo Rápido. E intenta presentarlas como incidentes aislados que serán resueltos. Lo que ocurrió fueron crímenes sistemáticos grabados en audio y video y van más allá de cualquier descripción de la palabra masacres. GMETI, junto con quienes lo financian y apoyan, es legalmente responsable de ellos. Sí, ahora lo condena, ¿no? Pero bueno. Qué cara dura. El líder de la RCF. ¿Qué más había acá? La otra noticia. Condenan a los crímenes del apoyo rápido en Al-Fashir y pide a Estados Unidos que le designe como organización del terror. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha expresado su conmoción por la muerte de más de 460 personas en el único hospital de El Fasher, en el oeste de Sudán, mientras que los senadores estadounidenses han pedido que las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, sean designadas organización terrorista tras sus crímenes en El Fasher, de los que tomó el control hace días.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en un comunicado que la organización estaba profundamente perturbada y conmocionada por la información de que más de 460 pacientes y personas que los acompañaban han sido asesinados en el Hospital de Maternidad Saudita en el Fasser, Sudán, luego de los recientes ataques y el secuestro de trabajadores de la salud. El Hospital de Maternidad de Arabia Saudita es el único hospital parcialmente operativo en la ciudad, dijo la organización, y agregó que fue atacado el domingo pasado por cuarta vez en un mes, matando a una enfermera e hiriendo a otros 3 trabajadores de la salud. Señaló que 6 trabajadores de la salud, 4 médicos, una enfermera y un farmacéutico fueron secuestrados el martes y, el mismo día, se informó que más de 460 pacientes y sus acompañantes fueron asesinados a tiros en el hospital. Esta última tragedia se produce a la luz del rápido empeoramiento de la crisis en la ciudad de El Fasser, donde la escalada de violencia, las condiciones de asedio, las altas tasas de hambre y enfermedades están matando a civiles, incluidos niños, y colapsando el sistema de salud, dijo la organización en su comunicado. La OMS dijo que la desnutrición estaba aumentando a niveles severos, debilitando la inmunidad y aumentando el riesgo de cólera, malaria y otras enfermedades infecciosas. Exterminio y limpieza. Después de tomar el control del Fasser el domingo, las RSF ahora controlan todo Darfur, una vasta área en el oeste de Sudán que cubre 1/3 del país. Las fuerzas de apoyo y sus aliados ahora controlan el oeste de Sudán y partes del sur, mientras que el ejército sudanés ha estado en control de las regiones norte, este y centro del país que han estado sumidas en la guerra durante más de 2 años. El Sindicato de Médicos de Sudán dijo que 177.000 personas seguían atrapadas en la ciudad de El Fasser, y subrayó que lo que sucedió en El Fasser fue un acto de genocidio, limpieza étnica sistemática y crímenes de guerra en toda regla. El sindicato explicó que los informes de sus equipos de campo indican que el número de víctimas en El Fasser se estima en miles a la luz de la dificultad de comunicación y la falta de seguridad, y agregó que 2.000 civiles fueron asesinados en las primeras horas de la entrada del apoyo rápido al Fasser, y personas inocentes fueron eliminadas quemándolos vivos, mientras que se estima que 177.000 civiles siguen atrapados y se cree que la mayoría de ellos fueron sometidos a asesinatos en masa y los que salieron en sus autos fueron quemados vivos dentro de ellos. 27:00. Mostrando ahora. 27:00. Más allá de las noticias. Se documentaron abusos generalizados en el Fasser, incluidas ejecuciones sumarias, allanamientos de morada en casa y violencia sexual, y las víctimas se vieron obligadas a cavar sus tumbas y enterrarse vivas. En una entrevista anterior con Al Jazeera, el portavoz del Coordinador General para Personas Desplazadas y Refugiados en Darfur, Adam Regal, describió lo que está sucediendo actualmente en Darfur como el mayor desastre de este tipo en la región en los tiempos modernos, y pidió una tregua humanitaria y la apertura de corredores humanitarios con la intervención de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Por otro lado, la Red de Médicos de Sudán anunció que 38 personas fueron asesinadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, en la localidad de Medam, Kordofán del Norte, en el oeste del país. Una fuente del ejército sudanés dijo a Al Jazeera que se llevaron a cabo redadas en varias posiciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Kordofán Occidental. Reclamaciones en Washington. En Washington, senadores republicanos y demócratas han pedido una fuerte respuesta del gobierno del presidente Donald Trump tras los recientes acontecimientos en el Fasser. El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigió que Estados Unidos designara oficialmente a la FSF como una organización terrorista extranjera, escribiendo en una declaración en la plataforma X: las atrocidades que tuvieron lugar en el Fasser no fueron un error sino un plan de las RSF desde el principio. Las RSF están practicando el terrorismo y cometiendo atrocidades indescriptibles, incluido el genocidio contra el pueblo sudanés. La senadora Jane Saen de New Hampshire, la demócrata más prominente del comité, dijo que probablemente apoyaría tal respuesta de Washington. En enero, la administración del expresidente Joe Biden dijo que había concluido que miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, y grupos armados aliados habían cometido genocidio en Sudán e impuso sanciones al comandante de la FSF Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti. Ante las sucesivas acusaciones de masacres y violaciones por parte de las fuerzas de apoyo, Hemeti reconoció los excesos de sus fuerzas en la ciudad de El Fasser y anunció, en un discurso televisado el miércoles, la formación de un comité de investigación, subrayando que había ordenado a sus fuerzas que abandonaran El Fasser después de eliminar los obstáculos para que la policía pudiera hacerse cargo de la seguridad allí. La gente del Fasser regresará a su ciudad en unos días de manera segura, agregó. Hemeti anunció que el movimiento de civiles en el Fasser se permitirá de inmediato y completamente sin obstáculos, y pidió a las organizaciones humanitarias que brinden ayuda a los residentes de la ciudad y otras áreas de Darfur y Kordofán. Unas 20.000 personas han muerto, además del desplazamiento de más de 15 millones, como resultado de la guerra en curso entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido desde abril de 2023, según informes locales y de la ONU. Fuente: Al Jazeera y agencias. Reciba alertas y actualizaciones instantáneas basadas en su interés. Sé el primero en conocer las historias que importan. Sí, manténme adentro. Acerca de esta historia. 6 preguntas que explican las consecuencias de la caída del Fasser ante las fuerzas de apoyo rápido. Parece que el control de las fuerzas de apoyo rápido, RSF, de la ciudad de El Fasser tiene sus consecuencias políticas y de seguridad, pero la más peligrosa de ellas es el hecho de que esto puede imponer un cambio en el equilibrio de poder y la reanudación de las batallas con el ejército sudanés y su transferencia a otras áreas del centro de Sudán. ¿La caída del Fasser llevará a Sudán hacia un acuerdo o hacia el holocausto? Tras la toma del Fasser, la capital del estado de Darfur del Norte, por parte de las fuerzas de apoyo rápido, RSF, y en medio de los crecientes